vamos a hablar del tema trabajando juntos como familia en el ministerio. ¿Cuántas de las familias acá trabajan juntos en el ministerio? Levánteme su mano, quiero ver esas familias. Todas las familias que están en un propósito, están trabajando en el ministerio. Qué lindo es trabajar juntos. Eso vamos a hablar en esta mañana. Si quiere puede sentarse. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga en su trabajo. Dios no diseñó a la familia para caminar sola, sino que para servir unida. Cuando una familia trabaja junta en el ministerio, se convierte en una familia poderosa. Diga conmigo, soy poderoso. Somos poderosos cuando trabajamos juntos para entender el reino de Dios y para manifestar el amor de Cristo. Como iglesia Vida Real, nos enfocamos tanto en trabajar en familia, tanto las parejas, para que obtengamos los resultados y la misma visión. Por eso es importante trabajar en familia. Aunque existan desafíos, diferencias de carácter, pruebas, momentos de cansancio, pero Dios bendice a la familia que pertenece unida. ¿Cuántos de los que estamos acá vemos que nuestro esposo tiene diferentes caracteres? Sí, y la esposa, diferente carácter. ¿Y cuántos de las familias que están acá han pasado pruebas? Levanta tu mano conmigo. Todos hemos pasado pruebas duras, difíciles. Pero, aunque pasemos eso, la familia es el primer ministerio que Dios nos entrega. Antes de liderar a otros, debemos aprender a liderar nuestro hogar. ¿Le puedes decir eso a la persona que está a tu lado? Antes de liderar a otros, tengo que aprender a liderar nuestro hogar. Porque muchas veces no podemos ni liderar nuestro hogar. ¿Cómo vamos a enseñar a otros? Es necesario que nos entendamos nosotros primeros. Y hoy vamos a reflexionar sobre unos principios fundamentales para servir juntos como familia, para crecer en el propósito. Número 1, lo tiene en el bosquejo, puede escribir: la familia que sirve unida permanece unida. La familia que sirve unida permanece unida. Y quiero que se les quede bien este versículo que voy a decir en este momento. Usted lo conoce y lo encontramos en Josué 24:15. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo decimos? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no tomó una decisión individual. Él declaró el compromiso de toda su casa. Entonces usted debe tomar ese compromiso de decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. No va a ser usted solo, no va a ser individual, es un compromiso de toda la casa. Y cuando la familia comparte esa misma visión espiritual, suceden estas cosas. Se fortalece el amor, se fortalece la comunicación, se fortalece la fe, se fortalecen los lazos familiares. Vemos una familia restaurada, una familia que habla de amor, una familia que se comunica bien en su casa. Se fortalece la fe. ¿Y dónde vemos esto? Vemos a Noé. Noé construyó el arca junto ¿a quién? A su familia. Pero ¿qué pasó con Noé? Mientras el mundo se burlaba de él, mientras la gente lo criticaba, él permaneció unido a la visión de Dios, porque Dios le dio una palabra a Noé. Dios le dijo que lo iba a proteger, pero la multitud no creía en la visión de Dios. El único que creyó en esa visión, que fue Noé. Aunque había crítica, él permaneció. Y sabe que muchas veces a nosotros como iglesia se burlan de nosotros. ¿A algunos les ha pasado?
¿Para qué estás en la iglesia? ¿Para qué vas? Estás perdiendo tu tiempo, se burlan de ti. Estás perdiendo tu tiempo, nunca llegarás a nada. Nunca vas a comprar tu casa, nunca vas a comprar tu negocio. Siempre te van a criticar. Lo mismo sucedió con Noé, pero ¿sabes lo que sucedió? Que fue preservado durante el diluvio. Aún en medio de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, la familia de Noé lo preservó Dios. Por eso hay algo especial, mis hermanos, para nosotros como familia. Dios te va a preservar tus hijos, tu casa, tu esposo, cuando tú le sirves a Dios. Hay una protección divina que aunque a veces uno no lo vea, no lo crea, que uno dice, no, a saber cuándo va a llegar mi milagro. Pero ahí está el milagro. El Señor está viendo tu familia y tu casa. Y esto fue una realidad en mi familia. Mi esposo fue el que me llevó a mí, me evangelizó, mi esposo. Y él llegó la salvación a mi casa. Y hoy puedo decir que yo fui la primera en traer toda mi familia a los pies de Cristo. Y ahora, en el día de acá, tengo mi cuñada, mi hermana, quiero que se pongan de pie, están acá en la iglesia, ahí donde están. Y Paquita es la fundadora de Vida Real El Salvador. Imagínense lo que está sucediendo cuando tú le entregas tu vida a Dios. Y aparte de eso, tengo mi demás familia que quiero que se ponga de pie. Acá también toda mi familia que están en esta, mis sobrinos, mi cuñado, mi sobrina, el esposo de mi sobrina, mucha gente. Mi papá en El Salvador, por una palabra, porque me llegó a mí la salvación en mi casa, ahora toda mi casa le sirve a Dios. Entonces yo aprendí que cuando uno se mantiene firme en el Señor, Dios te puede usar para transformar toda tu casa. Tú tienes que creer esa palabra. Hoy servimos juntos como familia, trabajamos juntos en el ministerio, en la obra de Dios. También con mi esposo trabajamos en proyectos, en empresas. Porque cuando tú te pones de acuerdo con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, la cosa cambia. Tú vas a ver resultados al ponerte de acuerdo. Trabajamos juntos. La unidad ha sido una de nuestras mayores fortalezas. Cuando nos unimos, los resultados son grandes, mis hermanos. Nos conectamos en el mismo espíritu. Hablamos de la misma visión, compartimos los mismos sueños. Y cuando una familia camina hacia ese mismo propósito, los resultados son poderosos. Usted lo puede ver hoy. Hoy no solo tenemos la iglesia acá, Vida Real, sino que tenemos como 40 iglesias. ¿Por qué? Porque hemos trabajado juntos y lo hemos puesto de acuerdo. Yo te invito a ti, tú que estás trabajando en tu red, ponte de acuerdo con tu esposa y tu esposo, porque vas a ver resultados. Una familia que sirve junta, una familia que vive junta, aprende a vencer cualquier obstáculo. Número 2, cada miembro tiene una función importante. Muchas veces pensamos que no tenemos esos dones, pero vea que dice Romanos 12:4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto significa que en el reino de Dios nadie es insignificante. No todos vamos a hacer lo mismo. Usted ve, unos cantan, unos predican, otros enseñan, otros interceden, otros sirven en la hospitalidad y otros administran. O sea, en otras palabras, diga conmigo, yo no lo escucho. Yo soy importante en el reino de Dios. Usted tiene algo especial para Dios. Algo tiene que tener para servirle a Dios. Lo importante no es hacer la misma cosa o la misma tarea, sino trabajar para el mismo propósito. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? María
adoraba, pero Marta servía. Hay muchas cosas que hacer en el reino. Ambas tenían diferentes funciones, pero ambas amaban al Señor. En mi familia, desde que se ha dicho esto muchas veces, pero hoy lo voy a decir yo, desde que mi hija tenía 4 años, vi el talento que ella tenía. Y lo que ella hacía, comencé a llevarla a clases de 4 años para el canto. Luego después solo salía de la escuela y me la llevaba. La traía a la iglesia desde pequeña. Participaba en diferentes cosas acá en la iglesia. Estaba en mimos, estaba en danza, estaba en canto. Esa niña estaba en todo. Y eso es importante. Trataba, escúcheme bien, de involucrarla en cualquier cosa dentro de la iglesia. Y ahora puedo ver el resultado. Años después, todo sacrificio que usted haga, usted va a ver el resultado. Porque nosotros los padres somos los encargados de cultivar esos dones. Y dicho de paso, quiero felicitar a todos esos padres, madres que están trayendo sus niñas a los ensayos, las están metiendo a los cantos, porque están haciendo una buena inversión en ellos. Porque muchos padres esperan frutos, pero sin sembrar esa disciplina. Usted puede ver a los padres y usted le dice, wow, qué lindo ese niño como está cantando. Pero ¿quién es el que ha pasado el sacrificio? El padre. Hoy alguien se acercaba, bueno, en la parte de atrás, y me dice justamente eso: ay, pastora, me está tocando difícil con mis 2 niñas. Me está tocando difícil, pero sin embargo Él está depositando algo. Aún cuando Cari estaba cansada, estaba enferma, seguíamos sembrando en su llamado. Porque los dones tienen que cultivarse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Debemos cultivar esos dones que tenemos. Muchos padres esperan frutos sin sembrar esa disciplina, pero Dios nos llama a identificar el potencial de nuestros hijos y a desarrollarlos. Usted tiene que ver ese niño, esa niña, qué es lo que le gusta. Un padre me dijo el domingo pasado, creo que fue, y me dijo: a mi niña está tan pequeñita, pero le gusta ya la danza, y ya estoy pensando traerla. La niña tiene apenas 1 año y medio, creo, imagínense. O sea, ya está ella tratando de desarrollar ese potencial. Número 3, Dios bendice la unidad. Dice Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad, mis hermanos, trae bendición de Dios. Escuche bien esto: no somos una competencia. Dile por una que está a tu lado: no somos una competencia, somos una iglesia en crecimiento. Porque muchas veces entra la competencia en nuestra vida y miramos la otra red y miramos el otro líder. No somos competencia, somos una iglesia en crecimiento. Y cuando trabajamos en armonía, en unidad, ¿sabe lo que va a suceder? Hay más fuerza espiritual, hay más gozo, hay más resultados y hay más testimonios para otros. Eso es lo que Dios quiere ver en vida real. Somos una iglesia de reino, una iglesia, por eso lo llamamos vida real, de realeza, de reino. Vamos a ver esa fuerza espiritual, ese gozo, ese resultado, ese testimonio. Y lo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos a una iglesia unida en un mismo sentir. ¿Y qué pasaba con esta iglesia? Como era una iglesia unida y estaba en el mismo sentir, ¿sabe lo que sucedió? Que descendió el Espíritu Santo. En una iglesia unida y bendecida y en unidad, ¿sabe lo que va a pasar? Va a venir el Espíritu Santo. La unidad siempre precede a la manifestación del poder de Dios. La unidad trae todo. Y unos consejos para la familia.
¿sabes qué? Hablar con amor, aprender a perdonar, orar juntos, compartir tiempo de calidad, corregir con sabiduría y no con ira. Eso sí es difícil. ¿Cuánto les cuesta eso? Porque en un momento de ira no pensamos, y cuando sentimos, dijimos la palabra. ¿Le ha sucedido? Ya sea para nuestros hijos, ya sea para nuestro esposo, ya sea para nuestra esposa, ya sea para un miembro, cualquier cosa puede pasar, pero tú en ese momento hablas con ira, puedes decir algo difícil. No necesitamos familias perfectas, necesitamos familias dispuestas a luchar juntas. Número 4, ¿cuánto estamos aprendiendo? Dios quiere líderes que inspiren, o en otras palabras, familias que inspiren. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1. Esta palabra es muy poderosa. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Porque el liderazgo, hermanos, no se trata solamente de hablar. Se trata de vivir lo que predicamos. Hablar es fácil, pero vivir lo que predicamos es otra cosa. Porque la gente sigue más al ejemplo que las palabras. ¿Cuántas familias están afuera esperando por ti? Y tú eres esa familia para inspirar. Póngase a pensar usted, tantas familias que hay afuera que todavía no conocen de Cristo. Y tenemos que ir y tenemos que hablarle. Tal vez tus familiares todavía no conocen de Dios. Tienes primos, tienes sobrinos, tienes tíos. Esas familias te necesitan a ti. Yo quiero motivarte en esta mañana con esta reflexión para que tú pienses y decir: ¿a quién voy a evangelizar esta semana? ¿A quién le voy a ir a hablar de Dios? Porque la característica de un líder es que inspira, tiene visión, persevera en medio de las dificultades, forma a otros. ¿Por qué esa familia tiene que tener visión? Porque Nehemías vio una ciudad destruida. Escúcheme esto, lo que vio Nehemías. Vio una ciudad destruida, pero también él vio una ciudad restaurada. Cuando tú ves a esa familia que está destruida, pero tú también tienes que verla con los ojos del Espíritu, y tienes que decir: Dios va a restaurar esa familia. Y Nehemías dijo en el capítulo 2:18, él dijo: levantémonos y edifiquemos. Los líderes que inspiran pueden levantarse, perseverar en medio de cualquier dificultad. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, dice, ¿puede decirlo conmigo? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Que vamos a enfrentar críticas? Sí. ¿Que vamos a enfrentar cansancio? Claro que sí. ¿Y que vamos a enfrentar oposición? También. Pero cuando perseveramos, Dios va a estar ahí contigo, formando a otros. Moisés formó a Josué. Jesús formó a sus discípulos. Pablo formó a Timoteo. Pero el verdadero crecimiento deja legado. Como líderes, como familias, debemos de animar a escuchar y servir y levantar a otros. Jesús nunca lideró con orgullo, Jesús lideró con amor. Diga conmigo: Jesús lideró con amor. Eso es lo más hermoso. Número 5. Dios quiere hacer crecer tu casa y tu propósito. Este versículo me gusta mucho y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuántas de las familias que están acá sienten que están débiles, que se apagó, que su liderazgo se apagó, que ha perdido fuerzas,
que ha dejado de creer. Pero yo quiero decirte en esta mañana que sigue creyendo que Dios está contigo. Dios te está restaurando. En la Biblia encontramos que Abraham esperó años por la promesa. Muchas veces, ¿cuánto les ha pasado a ustedes? Que decimos, nunca llega lo que estoy esperando. He orado tanto y todavía no lo veo, no lo creo. Podemos hablar acá de los papeles, podemos hablar de muchas cosas. Abraham también esperó por años por la promesa. José pasó por el pozo de la esclavitud y la cárcel. David fue perseguido antes de llegar al trono. Pero viendo todo eso, yo sé, Dios cumplió su palabra. Él la cumplió. Número 6. La oración persistente transforma lo que parece imposible. Quiero decirte en esta mañana, todo lo imposible que tú no ves es posible para Dios. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Hay victorias que no llegan por fuerza humana. Escuche bien esto. Hay victorias que no llegan por fuerza humana. Llegan por esa oración persistente. Lo vemos en una mujer cananea en la Biblia. La mujer cananea no dejó de clamar por su hija hasta recibir ese milagro. Ella insistía por su milagro. Lo que pasa es que Dios quiere que tú insistas en esa oración, una oración que le toque al corazón a Dios. La mujer cananea no dejó de clamar por su hija. Ella luchaba por esa oración. Jacob luchó toda la noche. Y hay una frase que Jacob decía. La frase de Jacob era, no te dejaré si no me bendices. ¿Puedes decir tú eso en esta mañana? No te dejaré si no me bendices. No me voy de este lugar sin ver mi milagro. No me voy de este lugar sin ver mi bendición. Esa era la frase que Jacob repetía toda la noche, peleando con el ángel. Imagínese usted, porque él deseaba esa bendición. Es importante, hermanos, creer tanto en nuestra familia y en nuestros hijos y declarar esa palabra que tú vas a ver el resultado. Cuando mi hijo tenía 15 años, estábamos pasando en la casa un tiempo difícil con él. Uno de los momentos más difíciles de mi vida. Un tiempo que yo sentía que no iba a pasar, que no veía la mano de Dios, no veía las puertas. Solo veía tristeza, dificultades, problemas, vicios y muchas cosas más. Humanamente parecía eso como una derrota, pero yo decidí creerle a Dios. Entraba a su habitación, tomaba el aceite. Padres, escuchen eso. Si tus hijos todavía no le sirven a Dios y tú ya le estás sirviendo a Dios, tú tienes que tomar el aceite, tienes que ungir su cuarto, tienes que depositar en su cuerpo la sangre de Cristo, el aceite, y tienes que orar. Eso parecía tan difícil, pero yo entraba con el aceite, oraba en ese rincón, declaraba la palabra de vida, profetizaba restauración para mi casa. Porque muchas veces le estaba sirviendo a Dios, estábamos en los encuentros, en los lanzamientos, y yo estaba pensando, ¿dónde estará mi hijo? Mientras yo le sirvo a los jóvenes y ministro a muchos jóvenes, mi hijo no está en casa. Pero Dios tenía propósitos con él. Y cuando tú clamas, cuando tú oras, algo va a suceder. No te des por vencido. Aun cuando lo veía perdido, nunca, escúcheme esto, dejé de creer. Aunque muchas personas me decían, no, ya esto ya no tiene solución. Yo sé que más de alguna familia está pasando por esta situación acá, que sus hijos no le quieren servir a Dios. Usted viene y su familia, y no solo hijos, tíos, muchas familias. Pero yo comenzaba a orar y decirle al Señor, Señor, tú lo vas a traer. Nunca dejé de declarar el propósito de Dios sobre su vida. Y hoy puedo decir, cuando lo veo ministrando, cuando lo veo cantando, Dios escucha tu oración. Madre perseverante, Dios escucha tu oración. Y vas a ver el cambio a tu familia, a tu casa.
Lo que vi en oración, lo que veía, se convirtió en realidad. Por eso te digo, no abandones aquello a lo que Dios te ha puesto a pelear. Te pregunto en esta mañana, ¿con qué tú estás peleando? ¿Cuáles son tus batallas? ¿Qué batalla estás pasando? Cualquier batalla que estés lidiando, ya sabes dónde tienes que venir. A la presencia de Dios, a la oración. No abandones aquello por lo que Dios te mandó a pelear. Y si sigues creyendo, si sigues orando y si sigues declarando vida, tú vas a ver resultados. Amén. Lo vas a ver. Acá hemos visto tantas familias restauradas que ha valido la pena trabajar para el Señor. Número 7. Tu familia puede dejar un legado para las próximas generaciones. Salmo 145:4 dice: una generación alabará tus obras a otra generación. ¿Cuál es el lema de este año? Familia. Este año nuestro lema es familia. ¿Y sabe qué? Tenemos que hacerle honra a ese lema. Dios nunca piensa solamente en una generación. Dios piensa en hijos, nietos y generaciones futuras. Lo vemos en Timoteo. Timoteo recibió la fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y la fe fue transmitida. El legado fue transmitido. Dios me ha permitido trabajar durante años con muchas mujeres. He visto matrimonios restaurados. He visto vidas restauradas. He visto familiares volver a Cristo. Pero yo he entendido algo, que lo que nosotros hoy sembramos en nuestros hijos dará fruto mañana. Di conmigo, lo que yo siembro hoy dará fruto mañana. ¿Sabe una cosa? Usted ve aquí unos muchachos que ya tienen 18 años, 14 años y 12 años. ¿Sabe quiénes son? Mis nietos. Ahora veo mi generación sirviéndole a Dios. Mis nietos le sirven a Dios. Cada oración, cada enseñanza, cada sacrificio, todo cuenta. Todo deja una huella. Ponte de pie. Y quiero que puedas decir en esta mañana y pienses en alguien, familia, que todavía no le sirve a Dios. Si tienes un familiar o alguien que haya venido por primera vez que todavía no le sirve a Dios, puedas decir en esta mañana: mi casa y yo serviremos a Jehová.